¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar en Sin embargo al aire y muchísimas gracias por estar aquí en mi espacio de los lunes. Esta es mi columna de este día 29 de septiembre, se fue septiembre, mes de la patria, 29 de septiembre, lunes 29 de septiembre. Se llama Dos notas sobre Claudia, AMLO y la oposición. Le quiero comentar a usted que estaré la próxima semana. Esta semana, pues, el sábado estaré en la Feria del Libro de Aguascalientes y gracias a todos los que estuvieron en el live que hice a través de Instagram. Ojalá, si puede, se suscriba me busque y entre a mi cuenta en Instagram, Alejandro Páez. Estuvo muy divertido. Le llamamos Lo que dura una cerveza y se trata, pues, me destapo una cerveza, bebo una cerveza, contesto preguntas y ya. Son 15 minutos, media hora. Bueno, esta estuvo más larga, fue la primera, pero pues esa es la idea. Bueno, pues sin más, les dejo mi columna que se llama Dos notas sobre Claudia, AMLO y la oposición, y dice lo siguiente. Nota 1. Pareciera que siempre las tuvimos, pero no es así. Las encuestas en realidad son muy recientes y se masificaron y adquirieron grados de especialización durante la segunda mitad del siglo XX. Cada país tuvo sus impulsos y en el caso mexicano fue, sin más, la incertidumbre. En 1988, por primera vez en mucho tiempo, el aparato oficial no sabía si el 1 de diciembre asumiría Carlos Salinas de Gortari o Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Fue entonces cuando empezaron a sistematizarse las mediciones en campo, según distintos expertos. Algunas fuentes datan la primera encuesta de opinión en 1944, cuando Martín Luis Guzmán preguntó a los lectores de la revista Tiempo si México debería o no participar en la Segunda Guerra Mundial. Como sea, la demoscopia daría un brinco de 50 años antes de que el PRI empezara a jugarse el pescuezo y la incertidumbre alentara al uso de herramientas de medición. Las nuevas tecnologías y hasta la aparición del teléfono ayudaron a los encuestadores y los políticos y gobiernos no tardarían en inyectarles carretadas de billetes porque proporcionaban una nueva herramienta para manipular a la opinión pública. Así llegamos hasta los Jesús Reyes Heroles y Guillermo Valdés Castellanos de nuestro tiempo, los GEAISA, Massive Caller, la encuestadora misma del periódico El Financiero. La incertidumbre había amenazado ya al statu quo en los años posteriores a la Revolución. En 1929, el Partido Nacional Revolucionario, abuelo del PRI, tuvo problemas para imponer a Pascual Ortiz Rubio mientras José Vasconcelos se les salía del huacal. En 1940 el incómodo fue el general Juan Andreu Almazán y luego en 1952 el general Manuel Enríquez. Viene entonces un endurecimiento del régimen, una era de represión e imposición de presidentes y luego una reforma, la de 1977, que abre una rendija con las plurinominales. Algunos celebran esa reforma, yo no. La imagino como un caramelo lleno de tierra en las manos de un gorila. La oposición debió rechazar esa reforma porque venía de las manos de los torturadores y asesinos de jóvenes. Pero a mí se me hace fácil decirlo ahorita, dirá cualquiera, y quizá tenga razón. Luego vino 1988. El incómodo fue Cuauhtémoc Cárdenas. Ahí empiezan las mediciones, como decía. Se masificaron años después. No tenemos, por ejemplo, un histórico de la aceptación y rechazo de Carlos Salinas de Gortari. La medición sistemática del presidenta ahora, empieza en realidad con Ernesto Zedillo. Hay algunas lecturas de opinión pública de algunos grupos de interés en el periodo de Salinas y en el de Zedillo al principio. Habrá muchas más que se hicieran y nunca se publicaron. Lo que encontramos es que para la década de 1990 el futuro era brillante para los encuestadores
En 1980, Enrique Alducin hizo sondeos de mercado para Banco Nacional de México y en 1976 hay registros de encuestas electorales durante la campaña de José López Portillo, a cargo de Ana Cristina Covarrubias. Pero es a partir de 1988, coinciden muchos, que los ejercicios demoscópicos toman notoriedad. Pues según las mediciones disponibles, Claudia Sheinbaum Pardo y Andrés Manuel López Obrador se disputan el nivel más alto de aprobación de la historia de los presidentes mexicanos hasta donde podemos medirla. Los dos han superado los 80 puntos porcentuales en algún momento. AMLO a los 2 meses en el cargo, Claudia a los 4 meses. El único que se les acerca, pero con más de 10 puntos porcentuales por debajo, es Vicente Fox, que logró colarse con un 70% de aceptación en los primeros 2 meses de su sexenio y a partir de ahí, para abajo y para abajo. A los 2 años y medio de haber usurpado la presidencia, Felipe Calderón Hinojosa tuvo también un pico de popularidad abajo de los 65 puntos porcentuales, pero yo pongo en duda esos números porque justamente en ese momento, en el 2009, el PAN sufre una derrota tremenda y su encuestador favorito era parte del gobierno panista, Guillermo Valdés. No hay manera de creerle a las mediciones de Calderón, pues se repartía dinero en medios y en encuestadoras como nunca antes. Por el contrario, creo que el recorte de recursos a medios y encuestadoras durante el gobierno de AMLO y Claudia puede suponer, lógicamente, mediciones y sobre todo ponderados, ajustados por la mala hacia abajo. El presidente y la presidenta de izquierda tienen 80-83% de aceptación y no creo que es eso o es más, menos imposible. Es probable afirmar entonces que vivimos una era de mandatarios, presidente y presidenta, muy populares. No hay un momento así en la historia moderna de México, o al menos no lo tenemos medido. 2 jefes de Estado al hilo, jefe y jefa, con enormes niveles de aprobación, AMLO y Claudia. Y Claudia Sheinbaum cumple en estos días 1 año en el poder. Cualquiera puede dimensionar con estos datos a la oposición. Mediciones como la de Encol dicen que la presidenta ganaría una elección incluso si fuera entre puros votantes panistas, priistas y naranjas, donde tiene una mayoría de aceptación. Me permito entonces reflexionar qué pasa por la cabeza de Ricardo Salinas Pliego o de un Alejandro Moreno Cárdenas, un Enrique de la Madrid o un Felipe Calderón, un Lorenzo Córdoba, un Broso o un Carlos Loret de Mola, un Claudio X González, un Enrique Krause o un Héctor Aguilar Camín, algunos de los rostros más visibles y entre los personajes más activos dentro del espectro de la derecha en México. Me pregunto qué piensan, qué esperan, si han aprendido algo de sus derrotas, en qué fincan su esperanza de recuperar el poder. En 2024 vimos a muchos de ellos unirse en torno a Xóchitl Gálvez. ¿Por qué no reaparecen ahora mismo unidos con Eduardo Verástegui o Lili Téllez? O si les incomodan mucho esos dos, con Salinas Pliego. Cruzamos una era de 2 mandatarios fuertes al hilo y al mismo tiempo, creo, la oposición pasa por su peor crisis en décadas, porque es una crisis de liderazgo. Este país tuvo opositores fabulosos, Cárdenas, AMLO mismo, Rosario Ibarra de Piedra, Eberto Castillo, incluso sumo ahí a Manuel Cloutier, a Luis H. Álvarez antes de que Salinas lo pudriera o los pudriera. Ahora, ¿qué tiene la oposición? ¿A quién conserva? ¿A José Antonio Crespo? ¿A Xóchitl Gálvez? ¿A María Amparo Casar? ¿A Santiago Krill? ¿A Jorge Romero? Pues qué broma es esta. Nota 2. Me llegué un libro. Se llama
cómo destruir una democracia, y lleva por subtítulo o sumario lo siguiente: 5 líderes en busca del poder total. En la portada aparecen en ese orden Nayib Armando Bukele, Andrés Manuel López Obrador, Nicolás Maduro, Donald Trump y Javier Milei. El autor es el periodista Daniel Matamala, chileno, lector de noticias de televisión, una especie de Javier Alatorre, y luego estrella de Chilevisión, una especie de Televisa, con criterios políticos de los que enamoran realmente a CNN en español o a un Letras Libres. Esta columna no es una reseña del libro porque no lo he leído y no pienso leerlo. Es sobre la oportunidad del libro. Abro comillas. Así entendemos cómo los líderes carismáticos usan el descontento social para fomentar la confrontación y convertir la política en una lucha entre enemigos. Dice en la contraportada, retratando de manera involuntaria o voluntaria a Chile, donde no hay diferencia entre un Gabriel Boric y un Sebastián Piñera, donde la izquierda está representada por un junior irrelevante y la derecha es la derecha. El expresidente Piñera es multimillonario, hijo de multimillonario y además funcionario, que el 11 de septiembre de 1973, cuando el mundo se conmocionaba por el asesinato de Salvador Allende, él tomaba su primera clase en Harvard en el hermoso otoño de Boston. El libro llega tarde a todos lados. Bukele no busca el poder total, lo ejerce. Maduro está en otra cosa, organizando la defensa del territorio venezolano frente a la ofensiva militarista de Estados Unidos. Vaya novedad, que acosa con buques de guerra y aviones de combate. Milei, por su lado, pues nunca tuvo el poder total y el mini poder que adquirió lo pierde en las urnas mientras endeuda a Argentina. Quizás el único que busca el poder total es Trump. Y ahí va. Pero ¿y AMLO? ¿López Obrador busca el poder total? Justo esta semana se cumple un año de que se fue a la chingada y salvo su aparición para votar por la reforma judicial, nadie sabe nada de él y los que lo saben no lo comparten. Matamala tiene fuentes que ningún periodista mexicano tenemos para afirmar que el expresidente está en alguna parte del mundo o en Chiapas buscando el poder total, o es otro charlatán del tipo Elena Chávez o Beatriz Pajés que tienen más tesis sobre López Obrador que comidas en un día. Y el libro llega tarde incluso a las librerías. Antes ya se publicó Cómo mueren las democracias de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, pero el tema no es este libro, porque ni siquiera lo leeré. Es su extraordinaria oportunidad para mostrar cómo los prejuicios y la mala leche tuercen el juicio. Este libro es la torre chueca del AIFA. Alguien le toma una foto al nuevo aeropuerto de Santa Lucía cuando está en construcción y decide comprometer su eventual prestigio en el porvenir a cambio de un juicio lapidario. Los ingenieros civiles del ejército mexicano son unos bobos, dice él. Ni una torre de control pueden hacer bien, afirma. ¿Cómo se atreven estos ingenieros militares a pensar siquiera en un aeropuerto completo? Es lo que concluye este tuit sobre este juicio. La mala leche y el prejuicio evolucionan en imbecilidad probada cuando una revista de supuesto prestigio le encarga al dueño del juicio lapidario un ensayo para que científicamente demuestre qué tan imbéciles son los ingenieros militares y en consecuencia o preferentemente Andrés Manuel López Obrador. Sueñan en ese momento con el que el ensayo se convierta en el aleteo de una mariposa que hoy era un tuit, mañana un texto largo con datos supuestamente científicos y en el futuro una obra maestra que pondrá en evidencia qué tan idiotas somos los mexicanos que votamos por un loco que hace torres chuecas. Claro, la torre no estaba chueca y AMLO, por cierto, tampoco se iba a reelegir. El expresidente no tenía planeado apoderarse para siempre del Palacio Nacional.
pero se miente y no importa el porvenir. Enrique Krause, Héctor Aguilar Camín y los autores del libro y del tuit no piensan que las mentiras quedan en la memoria. Creen que se puede mentir al infinito aunque no hay tal cosa como memoria colectiva y de hecho no creen en el colectivo. Pero las mentiras no solo no se van, dejan cicatriz. El pobre diablo al que la derecha mexicana usó para tratar de empañar el AIFA queda disminuido a nivel subatómico frente a la obra. Los intelectuales que gritaban que AMLO era un enemigo y poderosísimo y un peligro para México, desde principios del milenio arrastraron el prestigio durante muchos años más que su tiempo. El libro se quedará en celofán un tiempo prudente antes de irse a donde dono lo que ya nadie le da. Me quedo con esta conclusión. Los prejuicios y la mala leche envilecen y tuercen el juicio, y esto permite explicar por qué la oposición sí vive la ruina que vive. Muchas gracias.